Comienza el mes de mayo y con él vienen muchísimas celebraciones, viene el Día del Maestro, el Día del Estudiante, vienen muchísimas cosas por las cuales nos toca festejar y vienen muchísimos puentes, ¿no? También. El día de hoy vamos a hablar de un festejo del mes de mayo muy especial, que es el Día de las Madres. ¿Qué pasa con el 10 de mayo? Es una fecha tan especial para todos nosotros como mexicanos, donde conmemoramos la vida de esos seres tan especiales que son pues nuestra mamá. Sin embargo, es una fecha de sentimientos muy contradictorios debido a que pues hay personas que sufren este mes. Sufren porque el pasar por el Día de las Madres implica recordar a veces que la luz de la vida de mi mamá se apagó y que me hace falta. Como no todas las personas tienen en este momento la dicha de tener a su madre consigo, puede llegar a ser un mes bastante doloroso para muchas personas. Entonces, precisamente de eso vamos a hablar en este video, y no nada más de la falta de tu mamá. Vamos a hablar de estas dos partes tan importantes que es la muerte de mi mamá y la muerte de mi papá. Cómo llevar ese dolor tan grande que significa perder a esa persona que yo sentía que era la que me amaba más en este mundo. Y ahora, ¿quién me va a amar con esa incondicionalidad con la que me amaba mi mamá? ¿Quién me va a volver a amar como me amaba mi papá de esa forma? Es un duelo bastante difícil que lleva su tiempo llegar a aceptarlo o llegar a superar esa pérdida, y precisamente este tipo de fechas hacen pasar a estas personas por un periodo bastante doloroso. Espero que este video te sirva y dé al menos un poco de consuelo a este dolor que estás pasando. Te lo deseo de todo corazón. Y antes de adentrarnos así al tema bien, me gustaría comentar algo que, si bien no va a aliviar tu dolor, te hará entender algo muy importante. Que ese duelo y ese dolor por el que tú estás pasando prácticamente sí es un duelo bastante afortunado. Te voy a decir por qué. A nosotros como hijos nos encantaría no pasar jamás por este dolor de perder a mi mamá o perder a mi papá, porque pues hay muchos ejemplos de lo fuerte y doloroso que puede llegar a ser perder a estas personas. Sin embargo, la única forma de que tú nunca pierdas a tu mamá, de que tu papá nunca te falte, pues es que nunca muera. Y estaría muy padre, ¿no? Esta parte de que nunca me faltara mi mamá, que nunca me faltara mi papá, está muy bien. Sin embargo, si esto se cumple, implica por lógica otra cosa, que si nunca falleció tu papá, es porque tú te fuiste primero. Y créeme que no es algo que yo no creo que es lo que tú desees para tus padres, porque es un dolor tan insoportable, tan fuerte. No te sé decir cuántas veces esto que tú sientes tendrías que multiplicarlo para entender cómo se siente una mamá y un papá cuando pierden a su hijo. Además de que no es un duelo natural, no es una pérdida natural, porque la naturaleza es muy sabia y dice que la mamá y el papá deben fallecer antes que sus hijos. Ese es el orden natural de las cosas, porque una mamá y un papá no están preparados para ver morir a un hijo. No es algo normal, no es algo natural, por lo tanto es un duelo que se lleva para toda la vida. Es un duelo que prácticamente nunca llega a sanar totalmente. Por lo tanto, el hecho de que pierdas tú primero a tus papás, de alguna otra forma, pues es un duelo afortunado. No hace que te duela menos, pero pues entender que sí, de alguna forma es lo mejor. ¿Qué mejor que alargar este tiempo lo más que se pueda? Que si yo sé que este es el orden natural de las cosas, pues ojalá que mi mamá me durara entonces lo más que se pudiera, y mi papá también,
Sin embargo, pues hay ocasiones en las que esto se sale completamente de nuestras manos y pues ocurren cosas que hacen que los perdamos antes del tiempo que nos hubiera gustado, o nos hubiera gustado haberlos disfrutado un poco más, o sentimos que se fueron demasiado pronto, y bueno, todas estas cosas que a veces se salen de nuestro control. Y bueno, antes de todo esto necesitamos también entender que una pérdida de una persona, de un ser amado, conlleva ciertas etapas. Estas etapas nos ayudarán a entender por qué de repente siento una cosa y de repente siento otra, ¿no? Te voy a explicar un poquito. La primera etapa del duelo es la negación. La negación no implica que tú te niegues a lo que sucedió. No es eso exactamente. Cuando una persona le dice algo a la otra persona y la otra persona no lo puede creer, es más, en el momento que te dieron a ti la noticia de que esta persona faltaba, la primera palabra que probablemente dijiste fue la palabra no. No quiere decir que tú te niegues, que seas necio, que es lo que comúnmente se cree la negación. No, no es esto. La negación es esa defensa del cuerpo a no creer lo que está pasando, porque si asimilas lo que está pasando, o sea, si te das cuenta realmente que tu papá se murió, que tu mamá se murió, en ese momento tu cuerpo no está listo para todo el dolor que lleva esa noticia. Por lo tanto, tu cuerpo necesita protegerse. Es por eso que la primera palabra probablemente sea no. No puede ser, no es cierto, y es algo pues completamente normal. De repente decimos, es que no puedo creer que ella no está en su casa, no puedo creer que no va a venir en Navidad, no puedo creer que es el primer día de las madres y que ella no está. Y pues esa parte es completamente normal. La siguiente etapa es aquella donde vienen muchos sentimientos de ira, y te enojas con todo el mundo y te enojas contigo también. Me enojo contigo porque no la visitabas, me enojo contigo porque nunca lo entendiste, me enojo conmigo porque no pude salvarte. Y viene la ira, te enojas con la vida, te enojas con Dios, y de repente hasta te enojas con la persona que se fue. Esta es la parte de la etapa de la ira, que también es completamente normal. Posteriormente viene la etapa de la negociación, en donde entiendes cierto tipo de cosas y dices, voy a estar bien, esto es algo que va a pasar, mi papá va a estar siempre conmigo, ahora él es un ángel, y empiezas a negociar con la vida, así como que, bueno, me quitaste algo, pero me diste un ángel, bueno, te fuiste, pero me dejaste muchas enseñanzas. Y esto se llama negociar. Cuando empiezas a hacer esto, estás en la etapa de la negociación. Y pareciera que todo va muy bien y todo esto, y sin embargo viene la siguiente etapa, que es la etapa de la depresión, en donde otra vez te sientes sumamente mal, porque sí, eres mi ángel, pero ojalá que estuvieras aquí, me gustaría más que estuvieras aquí, porque te extraño, porque te quiero. ¿Y dónde quedó todo lo que según habías aprendido? Es normal. Es normal que de repente estés muy bien y de repente otro día estés muy mal, completamente normal. El duelo es un ir y venir en las etapas. Incluso puede que estés en la etapa de la negociación y de repente otra vez, pero es que no puedo creer que no esté aquí, y vas de nuevo a la negación, vas de nuevo a la ira. Es completamente normal ir de una etapa a otra. Entonces es algo que nos toca entender. La última etapa es la aceptación, en donde ahora sí el duelo se resignifica, le llamamos nosotros en terapia, donde aceptamos que la persona no está, y al recordarla ya no hay ese dolor que incluso llega a ser físico, porque cuando perdemos a una persona el dolor emocional es tan grande que llega a traspasarse al área física, y entonces te duele el pecho, te duelen los brazos, te duele, y duele de verdad. Duele el cuerpo, duele la cabeza, porque te duele el alma, porque te duele tus emociones, te duele todo, y esto pues también es completamente normal, por eso se llama duelo, viene de esta parte del dolor. Entonces la aceptación es cuando recuerdas a la persona y sigue doliendo la falta, pero ahora es un dolor diferente.
Es un dolor que ya entendió muchas cosas. Es un dolor donde ya aceptaste que la persona no está. Es un dolor que ya colocó lo que tenía que colocarse en el lugar donde tenía que ponerse. Es un dolor que ahora duele de una forma diferente al primer año, que es un dolor muy intenso. Es recordar y saber que te extraño, pero ya no lloro con esa intensidad del principio porque ya no hay negación y probablemente ya no hay ira. Y aquí viene esta parte tan importante donde hay personas que acampan en el duelo y viven años en un duelo de negación, ira, negociación, etc. Por lo tanto, cuando ocurre esto es importante acudir por ayuda profesional. Por ayuda profesional porque no, por lo general dura un año, unos meses y luego se resignifica. Entonces, si esto no ocurre en el momento que necesita ocurrir y es una persona que ya tiene muchos años, entonces es muy importante que acuda a terapia. Sin embargo, cuando es por la pérdida de pareja o por hijo, llega a durar un poco más. Pero todos los otros tipos de duelos sí es un año y unos meses nada más para llegar a la parte de la aceptación. Para entender también un poco lo que es el duelo, vamos a realizar una pequeña comparación con el duelo y las cicatrices o las heridas. Porque un duelo así es como una herida. Imagínate que tú te cortas aquí en la mano, entonces en ese momento pues ves, te asustas y empieza a doler esta herida. E incluso si tú intentas hacer algo, duele incluso un poco más. El duelo es así. Esas personas que nos acompañan, esas personas que nos abrazan, pues son como las curitas, las lavadas que nos hacemos, pero no lo cura. El tiempo es lo único que hace que esa cicatriz, que esa costra, pues se vaya y se regenere piel nueva. Sin embargo, siempre queda pues la marca de que ahí algo pasó. Aquí está para siempre el recuerdo de mi mamá, de mi papá, que me falta. Aquí está mi herida. Esa herida siempre va a estar, pero ahora va a estar de una forma diferente a como estaba al principio porque ya no sangra. A eso también le podemos llamar la aceptación del duelo. Acepto que tengo una cicatriz, pero mi cicatriz ya no sangra. Ahora es una marca que quedó en mí para siempre porque siempre me va a doler la falta de mi mamá, pero esa falta ya no está sangrando en mi vida. Llegar a eso es un grado de aceptación del duelo que es difícil poder llegar a esa parte, pero es completamente posible, y que el tiempo es lo único pues que te va a ayudar. Y claro que viene la gente a decirte, pero dale gracias a Dios que tuviste papás, porque muchos niños... ¡Ay! A ese tipo de gente nada más hay que escucharlas. Claro que intentan ayudarte, efectivamente no lo están haciendo, pero pues ellos intentan realizarlo. No necesitas hacerles caso. No porque te duela tu mamá quiere decir que seas mal agradecido con la vida por haber tenido una. Para nada. A ti te toca llorar a tu mamá, te toca llorarle a tu papá lo mucho que te duele. Eso es completamente normal y a esta gente pues solamente la escuchamos. Y entonces pasamos a un tema un poco diferente, porque muchos hijos llegan a sentir que este papá o que esta mamá los abandonó. ¿Se acuerdan que hay una etapa que se llama ira? Bueno, la etapa de la ira en el duelo es una etapa, un sentimiento que va y viene en todo este año, en donde yo me enojo conmigo porque no te pude salvar, me enojo contigo, me enojo con Dios. Hay un momento en el que puedes incluso llegar a enojarte con la persona que se fue, porque te abandonó. Piensan muchos hijos, él me abandonó. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste cuando yo te necesitaba? ¿Por qué me dejaste cuando teníamos planes, íbamos a hacer cosas? Te cuento así como que una anécdota cortita.
pues mis padres viven en este momento. Yo pues tengo la fortuna de contar con su presencia, con su vida todavía. Sé que no se compara con la pérdida de un padre, sin embargo, mi abuela falleció el año antepasado. Y ella falleció 18 días antes de mi boda. Entonces teníamos muchos planes, ella y yo. Ella iba a acompañarme en mi boda, me iba a acompañar por mi vestido de novia. Y justamente íbamos a ir por mi vestido de novia un día después de que ella falleció. Entonces, pues se va. Ella le dio un infarto y ella fallece y teníamos la cita del vestido el siguiente día y teníamos muchos planes y ella se va. Tuvo un infarto, por lo tanto nadie estábamos preparados para esa pérdida, para esa falta de esa persona, y fue muy duro para todos porque todos teníamos cosas planeadas. Y claro que en algún momento yo llegué a sentir, me dejaste con mi boda. O sea, es un sentimiento completamente normal, pero abandonar es te dejo porque ya no quiero ser parte de ti ni que seas parte de mí. Es como cuando una pareja decide irse. Te dejo porque yo ya no quiero ser parte de tu vida, ni quiero que tú seas parte de la mía, ni nada. O sea, ya no quiero ser nada tuyo. Eso es un abandono. Eso realmente es abandonar. Cuando alguien te dice, te saco de mi vida. Pero si te das cuenta, ese dolor que tú sientes por esa pérdida implica que esa persona te amó tanto, o que tú la amaste tanto, o que hubo un vínculo tan cercano que aún sigue ese amor de alguna forma. Por lo tanto, pareciera que no se parece tanto a un abandono. Simplemente llegó el tiempo de esa persona. No sé si él lo sabía o si ella lo sabía. Muy probablemente no lo sabía. Incluso llegamos a tener sentimientos de me enojo porque no luchaste, porque pudiste haber luchado y no lo hiciste. Me ha tocado incluso pacientes que han llamado cobarde a la persona que se fue. ¿Por qué no luchaste? ¿Por qué no te quedaste más tiempo conmigo si sabías que yo te necesitaba? ¿Por qué me dejaste? Este sentimiento de abandono es completamente normal. Nos enojamos con todas las personas y con esa persona que se fue también. Sin embargo, aquí toca recordar esta parte donde abandonar es te dejo porque no quiero saber nada de ti, porque no quiero volver a ser parte de tu vida, porque no quiero que seas ya parte de mí nunca. Incluso abandonar viene de la palabra banda, dejar tu banda. Suena así como que muy banda, ¿no? Pero sí viene de ahí la palabra. Y no, incluso esta persona trascenderá y será siempre parte de tu vida y parte de tu familia. Por lo tanto, eso que tú sientes es normal. Sin embargo, el hecho de que tú sientas que estás siendo abandonado no implica que realmente estés siendo abandonado. Entonces, pronto entenderás también eso. Solo date tiempo. Y en esta parte de la ira también, que es como que ocurre muchísimo, muchas personas creen que pudieron haber evitado esa muerte. O sea, yo pude haberlo evitado, pudimos hacer algo. Incluso llegan a decir una frase muy famosa que es: se me murió mi mamá, se me murió mi papá. Pero no, corazón, no se te murió. Tu papá se murió. Tu mamá se murió. No se te murió. Él se murió. Así como tú un día te vas a morir, él se murió. No se te murió a ti. Las circunstancias en las que se murió puede llegar a decir, bueno, a lo mejor pudo haber ido al doctor, pero de todas formas no implica que se te haya muerto a ti. Esa persona se murió. No, pero es que no luchó.
eso es algo que no sabemos y que es meramente personal de esa persona, y que si eso fue así, que no creo, pues ya tendrá que ver con él o con ella, no contigo. No tienes nada que ver en esa muerte. Tu papá se murió, tu mamá se murió, no se te murió. Aquí viene una parte muy importante, que es la culpabilidad. La culpabilidad es como una parte del duelo que llega a no ser tan sana, porque hace que el dolor sea un dolor no muy saludable, ¿ok? Recuerda que tú necesitas sentir dolor. Eso es lo normal en el duelo. Que te duela que la persona no esté es completamente normal. Y si ahí vienen otras cosas como la culpabilidad, eso va a obstruir el dolor, porque el dolor fluye y fluye de una manera natural, porque es un proceso natural del cuerpo. Todo lo que tú le agregues extra a ese dolor es algo que va a obstruir el camino natural del dolor. Por lo tanto, puedes aumentar el tiempo de recuperación de tu duelo. Y una de estas cosas que tapan cómo fluye el dolor es la culpabilidad. Culparte de que no hiciste tal cosa, de que no disfrutaste esto, no disfrutaste aquello. Sin embargo, el entender que la culpa lo único que va a hacer es hacerte sentir peor, ayudará a que puedas evitarla un poco más. Es que ella quería, que yo quería, pero ya lo entendiste. Y él o ella están viendo que ya lo aprendiste, que ya aprendiste que es importante visitar a las personas cuando están en vida, que es importante dar detalles a las personas que están en vida. Él ya se dio cuenta que tú ya te diste cuenta. Y entonces equivale a como si ya lo hubieras hecho. Pero sentir culpa, sentirte culpable por eso, lo único que va a hacer es que te estanques más en esto que nadie queremos. Buscar culpables siempre encuentran a una persona. Al buscar a la culpa encontramos a uno siempre. Y esto no sirve de nada. O sea, realmente sentirte culpable, lo único que va a hacer es que sientas más dolor. Ni va a resolver nada, ni te va a regresar a tu papá o a tu mamá, ni te va a hacer regresar, no te va a hacer nada. La culpa lo único que va a hacer es que te sientas más mal. Identifica en qué parte del duelo te encuentras y entiende por qué te sientes de esa forma y por qué piensas de esa forma. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con quién es culpable, con quién no es culpable, porque recuerda que la culpa lo único que va a hacer es hacerte sentir peor. Porque yo te aseguro que si yo te pregunto, bueno, ¿y tú hacías eso con el fin de hacerla sentir mal? Es que yo quiero hacer esto porque quiero hacer sentir mal a mi mamá y quiero que haga que sufra y quiero que cuando ella muera yo me sienta muy mal. Claro que no, no era el fin. Siempre hay fines para hacer las cosas y ahí encontramos cierto tipo de responsabilidades, mas no culpables. La culpa no te va a servir más que para estar más intranquilo. Son cosas que tapan el dolor y todos estos pensamientos de si hubiéramos hecho esto, lo único que hace es obstruir ese flujo natural del dolor. Y entonces ocurre también esta parte de las deudas, como no te di el tiempo que te tenía que haber dado, entonces te debo, o como tú no me amaste como yo creo que me tuviste que haber amado, entonces me debes. Jugamos a hacer el banco, ¿no? Me debes, te debo. Estos asuntos siempre quedan pendientes. Esa persona te dio el tiempo que emocionalmente te pudo dar. Y tú hiciste lo mismo. En ese momento tal vez había cosas que todavía no comprendías, pero si regresamos el tiempo, probablemente las cosas se vuelvan a hacer de la misma forma, porque no era el tiempo para que tú aprendieras lo que aprendiste en este momento. Jugar al banco va a hacer este proceso muy insufrible. No somos el banco, somos humanos. Y entonces también viene
Un asunto muy importante que es la pareja que se quedó, o sea, el abuelito o la abuelita. Y entonces viene también una parte muy importante que es ¿y el que se quedó? El esposo o la esposa que ahora quedó viudo o viuda. Y entonces queremos hacer un montón de cosas, ¿no? Por ellos. Hay algo que necesitamos entender, ¿ok? El duelo por una pareja, o sea, el perder a tu compañero es lo más doloroso que le puede pasar a un ser humano. Es el duelo que duele más, o sea, a ti te duele. No puedes entender cómo le duele a él o a ella haber perdido a su compañero, haber perdido a su compañera. Y perder a compañera es todavía más doloroso. La pérdida de un hijo ni siquiera está estipulada en este nivel de dolor, ¿no? Esta es otra cosa de la cual podemos incluso hablar en otro video. No entra ni siquiera en la escala del dolor, de lo doloroso que llega a ser. Sin embargo, sí, al momento de medir, encontramos que el duelo por una pareja es el duelo más doloroso que existe. Entonces, ¿qué puedo yo hacer por esta persona que perdió a su pareja, mi mamá o mi papá? Primero, entenderlo, cuidarlo y respetarlo, porque cada persona va a vivir este dolor de la forma que necesite vivirlo. Entender que no entiendo tu dolor, pero que aquí estoy. Es importante también entender que la familia puede apoyarse entre sí de una u otra forma. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay un cuento con el cual a mí me gusta mucho explicar esto, que trata de un hijo y una mamá. Este hijo, cuando era muy pequeño, la mamá le quiere enseñar algo muy importante para su vida. Y entonces le dice, hijo, te voy a enseñar algo bien súper importante para tu vida. Entonces le dice, ¿tú sabes cuál es la parte del cuerpo más importante del ser humano? Y el hijo, no, pues no sé cuál es la parte más importante. Yo creo que los oídos, porque pues es con lo que escuchamos. Y la mamá le dice, no, fíjate, eres muy inteligente porque los oídos son muy importantes. Pero no son los oídos, porque hay mucha gente que es sorda y puede vivir normal. Entonces podemos vivir sin el oído. Bueno, dijo. Creció un poco más, maduró un poco más y se dio cuenta de lo que había a su alrededor. Y entonces dijo, ya sé, son los ojos, porque con eso podemos admirar todo lo que hay a nuestro alrededor. Va y le dice, mamá, he entendido aquella lección que quisiste darme y creo que lo que tú te referías eran los ojos. Y le dice, cada que creces, hijo, te haces más sabio. Entiendes más cosas, maduras y ahora has entendido la importancia de los ojos. Excelente. Pero eso tampoco es. Tampoco es porque hay mucha gente ciega y puede vivir sin sus ojos y puede tener una vida completamente normal. Empieza a decirle después que las piernas, que los brazos, que la nariz, muchas cosas. Y para todo la mamá tenía un no por esto. Pero cada vez el hijo se hacía un poco más sabio y entendía los recursos que tenía a su alrededor. Hasta que llega un día en el cual fallece el abuelo, fallece el papá de la mamá. Y en este funeral, en este entierro, cuando estaba bajando la caja, la mamá le dice al hijo, hijo, creo que es hora de decirte y que aprendas esta lección tan importante. De aquella pregunta que yo te hice de cuál era la parte más importante del cuerpo. Y él le dice, ¿cuál es, mamá? Ok, aquella parte que es la más importante, la más fundamental, es el hombro. ¿El hombro? ¿Pero cómo? ¿Y por qué mi mamá me estará diciendo esto en un momento como que no es el momento, no? Mamá, ¿por qué me dices esto? Porque el hombro, hijo, el hombro es donde nos recargamos en el amor.
Cuando una persona se siente triste, no busca tus manos, no busca tu oído, no busca tus piernas, busca tu hombro. El hombro es la señal de que estás conmigo, que entiendes que me duele, que entiendes por lo que estoy pasando y que me apoyas. Es el mejor lugar donde podemos recargarnos cuando sentimos que no podemos más. Y hoy, hijo, hoy necesito tu hombro. Con esto podemos entender que la familia, lo mejor que puede hacer entre ella es apoyarse, no aconsejarse, no culparse, no reclamarse, porque eso no trae nada. Eso realmente no nos va a traer nada de vuelta de lo que quisiéramos recuperar, ni va a arreglar las cosas, ni tu regaño hacia el otro va a hacer que entienda cosas que tú crees que tiene que entender. Eso está de más. Las familias necesitan el hombro de los demás. Cuando entiendes esto, entiendes verdaderamente lo que es la compasión, lo que es la conmiseración y lo que es el amor. Una última cosa que a mí me gustaría ayudarte a entender ante la pérdida de un ser querido es que hay personas que se estacionan en el duelo por voluntad. Por voluntad, dirías tú. Sí, personas que se estacionan en el dolor y lo llevan por muchísimos años por voluntad. O sea, que de verdad ellos dicen, sí, yo quiero estacionarme en este lugar. ¿Qué pasa aquí? Incluso hay personas que a mí me comentan en terapia, lo que pasa es que yo siempre a las 6 de la tarde mi mamá y yo nos tomábamos un cafecito, entonces todos los días a las 5 de la tarde yo me acuerdo de ella y me acuerdo con nostalgia y se estacionan en esa parte de siempre estar llorando por su mamá o siempre estar llorando por su papá, pero porque sienten que esa es la lealtad. Tienen una idea un poquito equivocada de lo que es realmente la lealtad. La lealtad no es estar toda la vida triste por tu papá o por tu mamá. La lealtad no es todavía te lloro muchísimo para que veas lo mucho que me haces falta. Esa persona te va a hacer falta siempre. No te va a alcanzar la vida para ayudarle todo lo que le vas a llorar, para extrañarlo todo lo que lo vas a extrañar. Pero esa no es realmente la lealtad. ¿Sabes cómo puedes ser leal a tu mamá o a tu papá que ya no están? Efectivamente, nunca vas a encontrar un amor como el de él o como el de ella. Nadie te va a amar como te amaba tu papá. Nadie te va a amar como te amaba tu mamá. Entonces, aquí la lealtad cambia un poquito de sentido. Ahora te toca cumplir algo que esa persona te enseñó. ¿Qué es esto? Bueno, ahora te toca a ti. Te toca a ti amarte como esa persona te enseñó que merecías recibir amor. Tú que aprendiste que ese platillo tan exquisito era una muestra de que ella te amaba muchísimo, pues ahora te toca preparártelo a ti, porque te enseñó a hacerlo. Así como ella o él te enseñaron que merecías amor, así en esa intensidad, ahora te toca a ti dártelo a ti mismo. Ahora te toca a ti ser feliz y hacerte feliz como él y como ella lo hacían en algún momento. Eso es realmente la lealtad. Un duelo resignificado no es aquel en el que ya se te olvidó, en el que ya no sientes nada, y tampoco es aquel que se va al extremo de sufrir toda la vida. Y estamos hablando del duelo por un ser querido, sino hablamos de ahora cumplir lo que tú me enseñaste a hacer, porque solo así continúas vivo aquí. Y para cerrar con este tema, me gustaría leerte una carta que he escrito para todos ustedes que
que están pasando por este momento tan difícil de haber perdido a una persona tan amada como lo es una mamá o un papá. Espero que te guste. Te fuiste, mamá. Te fuiste, papá. Y yo me quedé aquí. Ahora brillas en el cielo, pero no te siento igual. Busco tu mirada, intento tomar tu mano, pero ya no estás. El dolor no se va y no puedo hacer nada ante la voluntad de Dios, que mi pequeña cabeza no puede entender. Tu nombre ha quedado grabado en mi corazón. ¿Y sabes qué? Me doy cuenta ahora que mis manos son igual que las tuyas, que repito con mis hijos las palabras que me enseñaste o que aprendí de ti, que mis ojos tienen la misma forma que los tuyos y por lo tanto la misma mirada, que compartimos el mismo color de piel, pero sobre todo que me regalaste una forma hermosa de ver la vida y una forma de amarme y preocuparme por mí mismo que ahora yo debo repetir. Esto me duele, mamá, me duele, papá, pero prometo que cada que llore con tu recuerdo, me recuperaré y después seguiré adelante como tú me enseñaste, porque es solo un momento en que vamos a estar separados. Te llevaré siempre conmigo, porque cada recuerdo me llena el alma y me devuelve la sonrisa. Y mientras yo respire, te recordaré. Muchísimas gracias por ver este video. Espero haberte podido ayudar un poco. Si sabes de alguien que le puede servir, compárteselo. Si necesitas más ayuda, puedes comunicarte a nuestro número de teléfono para atención terapéutica. Puedes dejarnos cualquier comentario aquí abajo en los comentarios y puedes también escribir si te interesa algún otro tema del cual quisieras que platicáramos en este canal. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo.